Ok, chicos, ya podemos ir empezando a poner la presentación. Adelante. Adelante, podemos empezar. Están compartiendo la presentación. Un momento, doctor. Bueno, vamos a empezar hoy con hidrocefalia congénita, ya continuando con pues, las mismas anormalidades congénitas del nacimiento, precisamente hablando de la hidrocefalia congénita. Cabe destacar pues, que tiene dos mecanismos patológicos, principalmente la obstrucción anatómica o la sobreproducción de líquido cefalorraquídeo. En sí, la definición de hidrocefalia se define como un defecto que se caracteriza por la dilatación de los ventrículos cerebrales de forma secundaria al incremento del volumen del líquido cefalorraquídeo. Pues como ya mencioné, este aumento del volumen puede ser por una obstrucción de los orificios de drenaje o pues una sobreproducción. La principal causa de la obstrucción puede ser una tumulación parenquimatosa o un ependimoma frontal, pues lo que dará esta patología. Dale la siguiente, por favor. Bueno, ahora hablando precisamente de etiologías, se recopilaron, o más bien se recopilan algunas etiologías que pues puse aquí en una forma de lista. La primera que podemos ver es la estenosis pues, de acueductos, luego malformaciones, principalmente la malformación de Dandy Walker, o también conocida como atrofia de forámenes. También la malformación de Charity es muy común en niños con estas patologías, aneurismas o malformaciones de la vena de Galeno y quistes aracnoideos. Dale una vez, quiero que salga una imagen. Ok, en el cuadro clínico, como podemos ver en esta imagen de la izquierda, el bebé o el niño va a presentar un crecimiento del perímetro cefálico, así como un adelgazamiento del cuero cabelludo. Este adelgazamiento le va a dar a la cabeza un aspecto brilloso y también una red venosa epicraneal, visible. Precisamente aquí en este niño vemos que el crecimiento cefálico es exagerado, así como la marcación de las venas. También el abombamiento y tensión de las fontanelas no se va a modificar a pesar de que el niño cambie de postura, a pesar de que el equipo médico manipule al niño, pues la fontanela va a seguir pues un mismo abombamiento, ¿no? También va a presentar el signo de Collier. Este signo va a ser una extensión palpebral dada gracias a un aplastamiento del mesencéfalo. Y también el bebé
muy característico, va a presentar vómitos, una irritabilidad, perdón, y rechazo del alimento. Dale la siguiente, por favor. Bueno, ahora para pasar al diagnóstico, es importante que pues los médicos o el equipo médico tratante sea capaz de identificar esta anomalía antes del nacimiento. Para hacer esto, es fácil hacerlo mediante una ecografía de cráneo. Eso se puede hacer gracias a que las ecografías son inocuas para el producto y son altamente eficaces. La ecografía pues puede evaluar el desarrollo intrauterino del feto y detectar pues precisamente esta anomalía. La misma ecografía también nos va a permitir valorar el flujo sanguíneo cerebral. Esto es importante porque si el flujo cerebral disminuye, va a significar un aumento de la presión intracraneal. Es decir, la presión intracraneal es inversamente proporcional pues, al flujo sanguíneo. Entre más sangre tenga, menos presión intracraneal, ya sea por el líquido cefalorraquídeo o viceversa, ¿no? Como les decía, esto es muy importante pues para detectar a temprana edad, pues para darle un tratamiento oportuno y de manera temprana, lo que nos lleva a la siguiente pues parte del tema. Dale la siguiente, por favor. Lo que es el tratamiento. Cuando se trata de una hidrocefalia obstructiva, pues lo más recomendable hacer, o pues lo mejor que se puede hacer es un abordaje quirúrgico, pues para liberar lo que esté obstruyendo el flujo del líquido cefalorraquídeo y pues poder darle un tratamiento efectivo al niño. Cuando se trata de una hidrocefalia no obstructiva, o sea, de una sobreproducción probablemente, se puede utilizar un diurético que es la acetazolamida de 25 a 100 miligramos sobre kilogramo al día, dependiendo pues de la condición en la que se encuentra el pacientito. Lo que va a realizar este fármaco pues va a reducir la sobreproducción del LSR y incluso puede mejorar el pronóstico, el pronóstico del niño. Y si a pesar de esto no funcionara, pudiera también requerir un abordaje quirúrgico. Y sería todo de la hidrocefalia. De la siguiente, por favor. Bueno, ya para continuar con las craniosynostosis, es otro de los defectos congénitos que podemos encontrar pues hasta cierto punto frecuentemente pues, en recién nacidos, y pues ya como una definición es el cierre prematuro de las suturas craneales, y pues más que nada suele manifestarse como un cierre uniforme de todas las suturas y microcefalia. No necesariamente tienen que ser todas las suturas, de hecho este es el caso, o este es uno de los casos más raros. Ahorita vamos a ver los diferentes tipos de craniosynostosis que podemos encontrar y algunos de los síndromes a los que se les asocia. Bueno, aquí hay que entender algo que es pues también el concepto de la microcefalia, que se define como un perímetro cefálico inferior a 3 desviaciones estándar. Aquí me quedé con algunas dudas porque en otras escalas que encontré lo consideraban a partir de 2 desviaciones estándar. Bueno, y todo esto va comparado junto con la edad y el sexo pues, del bebé. Son diferentes las estimaciones para cuando son niñas que cuando son niños. Y pues conforme con la edad, pues es claro que hay un crecimiento del perímetro cefálico. Y bueno, no necesariamente tiene que ser un defecto congénito para que haya una craniosynostosis, sino que también el cierre prematuro de las suturas nos puede dar como resultado ciertas enfermedades metabólicas nos puede dar como resultado este cierre prematuro, como podría ser un raquitismo. No, perdón, se me fue básicamente una desnutrición muy grave. Una desnutrición muy grave nos puede dar una craniosynostosis. Siguiente. Lo siguiente que va a aparecer es una gráfica según la OMS
para el perímetro cefálico para la edad de niños y pues básicamente en los medios percentiles. Si en caso de que tuviéramos pues debajo del percentil 50 ya estaríamos empezando a hablar de leves microcefalias, pero ya cuando encontramos pues debajo del límite rojo, todo lo que esté por debajo del límite inferior rojo, se considera ya una microcefalia como tal, según la OMS. Y siguiente. Bueno, hay muchas craniosynostosis que se manifiestan sin trastornos neurológicos. En general, pues es hasta cierto punto raro porque se presenta en 1 de cada 1900 nacimientos, es una cifra que mencionaba aquí en el libro. Y pues suele asociarse a malformaciones en los miembros, o sea, por lo regular no solo es la craniosynostosis, sino que también vamos a ver malformaciones en otros miembros, también vamos a ver deformidades faciales u otras deformidades tisulares acompañantes. Como les digo, la mayoría de las craniosynostosis se manifiesta por medio de síndromes, entonces pues es de esperarnos o es de esperarse que esté asociado a otras cositas, o sea, que haya otras cosas asociadas. Y como les mencionaba al inicio de la exposición, el cierre de una sola sutura es lo más habitual. En la imagen lo que podemos ver son los diferentes tipos de craniosynostosis, que ahorita les voy a explicar un poquito más. Esta es una imagen un poquito más tridimensional, porque con las que les voy a explicar son más en 2D. Pero como podemos ver, son muy variados el tipo de cráneo que vamos a encontrar. Dale al siguiente, por favor. Y bueno, ahora sí, hablando un poquito de los tipos que hay, estos son los principales, los que pueden ver aquí en la imagen, empezando por la escafocefalia, que es el cierre de la sutura sagital. Esta tiene un 55% de los casos de craniosynostosis, suelen ser por escalocefalia. Entonces, como tenemos un cierre de la sutura sagital de la media, pues vemos un cráneo como aplanado hacia enfrente, menos ensanchado y pues más hacia enfrente. En el caso de la plagiocefalia anterior, tenemos que hacer el cierre unilateral de la sutura coronal. Este se da en el 24% de los casos y puede ser, o sea, tanto como uno para otro lado. Y luego tenemos ya como tal la braquicefalia, que sería el cierre pues de las dos suturas coronales. Por lo tanto, tendríamos pues un niño con una frente pues no prominente. Y lo que se alcanza a ver en muchos de estos casos, o al menos menciona en el libro, es que los nervios craneales 2 y 8 pueden verse comprimidos. O sea, podría haber alguna deficiencia visual o auditiva. Y es verdaderamente que pase un caso de braquicefalia, pues dentro de las craniocytosis también es raro, es solo el 9%. Y ya en caso de que sea un cierre prematuro de la sutura metópica, lo que conoceríamos como una cresta metópica, pasa en el 5% de los casos y se conoce como trigonocefalia, que es la última, en la imagen, el último cráneo que van a encontrar. Se puede ver muy bien la cresta metópica en el cierre de la sutura metópica. Y bueno, en los casos donde verdaderamente es grave la craniosynostosis, es cuando son cierre de múltiples suturas, que nos va a dar como ya defectos craneales pues mucho más graves y sobre todo un aumento de la presión intracraneal, que esto sería pues una de las cosas más graves que podemos encontrar junto con lo que ya les mencioné, que se comprime algún nervio craneal, sobre todo el 2 y el 8, que son los más frecuentes. Siguiente, por favor. Aquí un ejemplo más, que es cuando múltiples suturas se cierran y dan como tal un cráneo en forma de torre, es la oxicefalia, que es la imagen de la niña que pueden encontrar ahí. Se ve una en forma de torre, como un pico pues, en medio. Y bueno, respecto a la craniosynostosis, el diagnóstico precoz es esencial. Sobre todo antes de los primeros 3 meses de edad se consiguen los mejores resultados estéticos, pero hay que recordar que no todo es respecto al estético, porque como ya les dije, en caso de que cuando son cierres de múltiples suturas, podemos encontrar diferentes alteraciones neurológicas o aumento de presión intracraneal. Entonces, lo más importante, al final de cuentas, más que lo estético, es evitar cualquier tipo de hipertensión intracraneal y la comprensión de los nervios craneales. Y ya como una medida de abordaje, lo que más se recomienda es la tomografía computarizada 3D,
pues como ven en la imagen, nos va a dar o nos va a limitar de manera muy clara, muy precisa todos los bordes. Entonces, así los médicos van a poder saber el abordaje más preciso, con menos daños, pues para poder restaurar el estado del paciente, tanto como en cuestiones neurológicas como en apariencia física. Y ahora sí sería todo. No, dale al siguiente, sí es cierto, me falta una. Jaja. Bueno, y como les mencionaba al inicio, hay ciertos síndromes asociados a craniosynostosis. Tenemos el síndrome de Alpert, el Cruzon, el Pfeffer, Jackson-Weiss y el Sacher-Coulson. De Sacher-Coulson, no, perdón, de Cruzon vi que es de los más frecuentes. Muchos en algunos libros lo describían bastante bien. Y de hecho, todas las etiologías de todos esos síndromes son autosómicas dominantes. Y como podemos ver en la tabla, también nos menciona que en caso de que no se trate de la manera correcta alguno de estos síndromes, siempre va relacionado con un retraso mental. Y pues en la tabla también nos menciona los fenotipos. Y ahora sí, sería todo. Correcto. Vamos adelante con el siguiente tema. Chicos, ¿quién sigue? El equipo 2, doctor, ya Ahí va. va. Adelante. Los escuchamos con atención y respeto. Bueno, muy buenos días. Nosotros somos el equipo número 2 y pues le vamos a hablar acerca de las enfermedades vasculares. Dale la siguiente si quieres, Carmen, por favor. Ya, pero no sé, se está tardando. Bueno, está bien. Bueno, pues por mientras que se carga, pues les voy a hablar acerca de, bueno, primeramente pues vamos a ver lo que es la circulación del cerebro, que pues tenemos pues a las arterias, que esas pues van a derivar de los troncos arteriales, dos de las cuales son, se quitó la presentación. Si queda la siguiente. Ok, bueno. Ahí está bien.
Bueno, como les dije, pues son de las cuales van a ser dos anteriores, que son las arterias carótidas internas, y las dos posteriores, que son las arterias pues vertebrales. Las arterias vertebrales, pues estas van a penetrar en el agujero occipital y van a circundar pues por el bulbo. Se van a reunir en la línea media a la altura pues del surco bulbo protuberal para pues formar de esta manera el tronco basilar. De aquí de estas, pues de las arterias vertebrales van a derivar dos ramas terminales que son las, bueno, es que se van a dirigir hacia afuera y van a ser pues las cerebrales posteriores. En las carótidas internas, las carótidas internas pues, van a llegar a la cavidad craneal a nivel de la extremidad anterior del seno cavernoso, por adentro de la apófisis estiloides anterior y por afuera pues del nervio óptico. Aquí pues se van a originar las colaterales pues las más importantes y pues también la oftálmica. Aquí pues se van a dividir en este nivel pues se van a dividir en cuatro pues terminales, que es la cerebral anterior, la cerebral media, la comunicante posterior y también la coroidea. Dale la siguiente, por favor. Bueno, en la arteria cerebral anterior, en la arteria cerebral pues anterior, pues como dijimos, está encima del nervio óptico y pues por delante y por delante pues del quiasma. Aquí pues van a dirigir pues ramas que van a estar pues destinadas al bulbo orbitario. Aquí tenemos aquí tenemos la arteria frontal interna anterior, que esta se va a ramificar en la porción anterior de la circunvolución frontal interna. También tenemos la arteria frontal interna media, que esta va a suministrar pues, ramas a la circunvolución del cuerpo calloso. Y también tenemos la arteria frontal interna posterior, que se va a caminar sobre la circunvolución del cuerpo calloso, dando pues ramas pues a esta misma circunvolución. Y entonces también unas ramas de esta van a correr por las cisuras del cuerpo calloso y van a terminar pues a nivel de la glándula pineal. La siguiente. Ok, ay. ¿Verdad la anterior? Bueno, la siguiente. Bueno, ok, bueno, tenemos la arteria cerebral, la arteria cerebral media, o también ya denominada Silvana, que esta se va a introducir por el valle de Silvio en el pliegue de la falciforme, ¿no? Esta pues va a cruzar el surco de la ínsula y va a llegar pues al segmento o al canal pues retroinsular. Esta pues se va a dividir pues en varias arterias, bueno, o va a dar pues varias ramas, que son las ascendentes, que estas van a ser 4, que es la frontal inferior, que esta pues se va a irrigar la parte externa del lóbulo orbitario. Tenemos la frontal ascendente, que esta pues se va a ramificar en la parte inferior del frontal ascendente y también del pie de la segunda. Tenemos la parietal ascendente, que esta va a irrigar la parte inferior de la parietal ascendente. Y por último, pues también tenemos la parietal inferior, que esta pues va a irrigar el lóbulo parietal inferior. También tenemos de la arteria cerebral media, también va a dar ramas descendentes, que esas pues van a ser 3, que es la anterior, media y posterior. Y estas ramas de las ramas descendentes van a irrigar a las circunvoluciones temporales. Dale la siguiente, por favor.
Mm. Mm. Bueno. Bueno, después vamos a tener... A ver. Carmen, ¿ya le cambiaste? Bueno, así salí, es que Ya me salió. Ok. Después tenemos, gracias. Después tenemos a la arteria, la arteria comunicante posterior, que esto pues se va a anastomosar con la cerebral posterior. También tenemos a la arteria coroidea, que estas pues las arterias de las paredes de los ventrículos pues van a caminar por los plexos coroideos y la tela coroidea. Aquí vamos a tener aquí vamos a tener pues la arteria pues anterior, que esta va a emanar de la carótida interna a nivel pues de la cerebral anterior, y se va a dirigir pues a los plexos coroideos de los ventrículos laterales. Después tenemos a la arteria coroidea pues posterior y lateral, que esto pues se va a desprender de la cerebral posterior, y aquí pues se va a dividir en dos ramas, que es una externa, que esta va a caminar por la parte superior del plexo coroideo del ventrículo lateral, y otra interna, que esta va a estar pues destinada a la tela de la coroidea superior y del techo del tercer ventrículo. Y por último tenemos a la arteria coroidea posterior y media, que esta pues va a nacer de la cerebral posterior y se va a dirigir pues a la glándula a la glándula pues pineal. Y sí. Verás. Y pues tenemos a la arteria, no la puse. Ok, y tenemos a la arteria coroidea posterior, que esta pues va a terminar en los plexos coroideos también y los ventrículos laterales, y de esta se origina el hexágono o el polígono de arterial de Willis, que esto pues se va a desprender en las arterias de las circunvoluciones y la de los núcleos centrales, y como accesorias pues van a estar las coroideas o las ventriculares, así pues como las de las bases. Dale la siguiente. Ok, pues ahí está pues el polígono de Willis, que está pues la arteria comunicante posterior, pues ahí está también la arteria cerebral media, la arteria cerebral anterior, y, ay, no me acuerdo, no veo la otra. Bueno, a la siguiente. Y ya pues por último tenemos las arterias de los núcleos centrales o ganglionales, que estas pues las cerebrales anterior, media y posterior pues van a suministrar las arterias del tálamo óptico, la del núcleo lenticular y pues también las del núcleo caudado. Y pues ya pues ahorita les mencioné sobre las arterias pues coroideas. Siguiente. Bueno, ahora les vamos a hablar de manera general de lo que es el ataque cerebral o evento vascular cerebral. Siguiente. Bueno, empezando con la definición, se define como un desarrollo de signos clínicos de alteración focal o global de la función cerebral con síntomas que tienen una duración de 24 horas o más, o que progresan hacia la muerte y no tienen otra causa aparente que un origen vascular. Y en cuanto a su clasificación, según su etiopatogenia, hay isquémicos, que son los que se presentan de un 80-85% por oclusión vascular,
que a su vez pues, pueden ser trombóticos, cuya causa más frecuente va a ser la aterosclerosis, embólicos de origen cardíaco o de grandes vasos, y también por hipoperfusión, que son menos frecuentes que los dos anteriores, pero suelen causar lesiones más generalizadas o difusas. Y también se encuentran los hemorrágicos, que se presentan en un 15 y un 20%, y esto se da por rotura vascular. Afectan a un grupo más joven de pacientes y tienen alta mortalidad a corto plazo, entre un 30 y un 50% dentro del primer mes. Pueden ser de hemorragia intraquenal o intraparenquimatosa, donde la etiología principal va a ser la presión arterial, y entre otras causas va a ser la anticoagulación iatrogénica, malformaciones vasculares e incluso el uso de cocaína. Y está la hemorragia subaracnoidea, donde la mayoría pues, va a ser por rotura de aneurisma saccular. También hay una clasificación según el perfil evolutivo, que es el accidente isquémico transitorio, donde hay un déficit vascular neurológico focal con resolución completa en menos de 24 horas. Está el que es en evolución, donde hay un empeoramiento escalonado del déficit neurológico en lo que van transcurriendo las horas. Está el déficit neurológico isquémico reversible, donde los síntomas neurológicos con que se manifiesta el daño cerebral van a durar más de 24 horas, pero van a desaparecer completamente antes de 3 semanas. Y está el ya establecido o permanente, que el daño neurológico va a permanecer estabilizado más allá de las 3 semanas desde que se instaura. Siguiente. Dentro de la epidemiología y factores de riesgo, tenemos que la enfermedad vascular cerebral es un problema de salud pública. Se encuentra, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, es la segunda causa global de muerte. Y datos de la Secretaría de Salud de México muestran que tenemos una tasa de mortalidad que ha ido incrementando a partir del año 2000 en menores de 65 años, por lo que se ha considerado un problema de salud de orden prioritario. Pues todas las personas tienen la posibilidad de desarrollar este tipo de eventos, y depende pues de ciertas situaciones y hábitos y enfermedades, lo que hacen que incrementen la posibilidad de que se presenten. Dentro de los factores de riesgo se pueden agrupar en características biológicas de los individuos, como es la edad y el sexo, características fisiológicas como la presión arterial, colesterol sérico, fibrinógeno, índice de masa corporal, cardiopatías y glicemia. Está también el comportamiento del individuo, como es el con tabaco o alcohol, y el uso de anticonceptivos orales. Y pues también se puede presentar por características sociales o étnicas. Siguiente. Bueno, en cuanto al EBC isquémico, pues es el de mayor frecuencia, se va a presentar entre aproximadamente un 85% de los casos, y se va a deber a una disminución del metabolismo energético o una disminución del aporte sanguíneo. Y pues a clasificar en isquemia cerebral transitoria e infarto cerebral, donde el primero abarca el territorio carotídeo y el territorio vertebrovascular, mientras que el segundo pues es aterosclerosis de grandes vasos, enfermedad de pequeño vaso cerebral y el cardioembolismo. Siguiente. Bueno, en cuanto al evento cerebrovascular isquémico transitorio, en este no existe un daño neuronal permanente. La propuesta actual para definir este tipo se establece en un tiempo de duración de los síntomas no mayor a los 60 minutos, con una recuperación espontánea, y en los estudios de imagen no va a haber evidencia de lesión. También se muestra que estos pacientes pues tienen riesgo a desarrollar un infarto cerebral durante las 2 semanas posteriores. Es de comienzo brusco y máximo desde el principio. Es el más importante predictor de desarrollo de un infarto isquémico y enfermedad coronaria en un 20 a 45% de los pacientes que presentan
pues un evento de este tipo y no se instaura tratamiento. Y pues el infarto cerebral isquémico se espera en aproximadamente 5 años. El paciente con un infarto cerebral isquémico pues también ha presentado el transitorio anteriormente. Se caracteriza por un episodio que tiene una duración muy corta con pérdida o alteración funcional y hay una interferencia de la irrigación sanguínea en un área del cerebro. Su duración va desde los pocos segundos hasta unos 10 a 15 minutos y aproximadamente el 50% duran menos de 5 minutos, pero igual pueden durar hasta 1 hora en el 25% de los casos o hasta 24 horas también en un 25% de los casos, pero esto pues ya va a tener otras implicaciones fisiopatológicas. La frecuencia de presentación va a ser variable, pueden existir múltiples episodios al día hasta una presentación de semanas o meses y pues una vez que se haga el diagnóstico clínico, pues se analiza si el territorio es carotidio o vertebrobasilar, que esto va a ser importante pues clínicamente ya para el análisis y la toma de decisiones en cuanto a terapéutica, ¿no? Siguiente. Bueno, en cuanto al que se encuentra en territorio carotidio, aquí va a haber pérdida visual completa o incompleta en un ojo. Va a haber dificultad en el diagnóstico ante una hemianopsia homónima. También se presentan afasias y también el paciente puede presentar disartia. Va a haber parestesia o plegia faciobraquial contralateral y alteraciones sensitivas como parestesias o entumecimiento de la hemicara y el miembro superior contralateral. Y pues las alteraciones visuales que se caracterizan por ceguera unilateral. Y en cuanto en el territorio vertebrobasilar, pues puede incluir síntomas motores o sensitivos bilaterales, ataxia, desequilibrio que no va a estar asociado a vértigo, disartria y la ceguera en este caso va a ser bilateral. Siguiente. Bueno, pasando al infarto cerebral, pues su presentación clínica va a depender del sitio en el que se ocurre la vasculatura cerebral, la existencia de lesión previa, la calidad de la circulación colateral y variaciones en la circulación normal. El infarto cerebral por isquemia, pues desde el punto de vista fisiológico, se puede presentar por trombóticos o embólicos. Tenemos a la aterosclerosis de grandes vasos, que es el mecanismo más frecuente. La aterosclerosis extracraneal afecta principalmente la bifurcación de la bifurcación carotidia, la porción proximal de la carótida interna y el origen de las arterias vertebrales. El infarto cerebral secundario a la aterosclerosis es el resultado pues, de la oclusión trombótica o tromboembólica de los vasos y pues debe sospecharse en pacientes con factores de riesgo vascular y puede confirmarse pues a través de Doppler carotidio, angioresonancia o angiotomografía y pues en algunos casos también con angiografía cerebral. En el caso de la enfermedad de pequeño vaso cerebral, aquí el infarto lacunar va a ser menor de 15 milímetros de diámetro, localizado en el territorio irrigado por una arteriola. Se explica alrededor del 25% de los infartos cerebrales. Ocurre principalmente en las arterias lenticuloestriadas y tálamo-perforantes y los principales factores de riesgo pues, asociados son la hipertensión arterial y la diabetes mellitus. Y los hallazgos que apoyan esta enfermedad pues, son el síndrome lacunar, la historia de diabetes o hipertensión, el infarto cerebral menor a 1.5 centímetros localizado en estructuras profundas o una exclusión de las causas. Y también está el cardioembolismo
Este se debe a la oclusión de una arteria cerebral por un émbolo originado a partir del corazón y se caracteriza por signos neurológicos de aparición súbita, y puede presentarse en múltiples territorios arteriales. Siguiente. Bueno, en cuanto a la fisiopatología, una vez que existe oclusión de un vaso cerebral con la consecuente obstrucción del flujo sanguíneo cerebral, pues se desencadena una cascada de eventos bioquímicos que inicia con la pérdida de energía y que termina en muerte neuronal. Otros eventos incluyen el exceso de aminoácidos excitatorios extracelulares y la formación de radicales libres, inflamación y la entrada de calcio a la neurona. Después de la oclusión, el núcleo central se rodea por un área de disfunción causada por las alteraciones metabólicas e iónicas con integridad estructural conservada, y es a lo que se le denomina la penumbra isquémica. Siguiente. Pasando a la hemorragia intracraneal, esta se va a presentar en un 10 a 15% de todos los eventos cardiovasculares, y según su localización, pues puede ser intraparenquimatosa o intraventricular. La intraparenquimatosa se define como la extravasación de sangre dentro del parénquima. En el 85% de los casos va a ser primaria y puede ser secundaria a hipertensión crónica o por angiopatía mieloide. Y pues en la primera tabla se van a mostrar las principales causas de hemorragia intracraneal, tanto de la primaria como de la secundaria. Y en la segunda tabla se muestra la etiología de la hemorragia intracraneal, que ahí ya se considera la edad, el sitio o la etiología, que le da la etiología más probable. Siguiente. En la hemorragia subaracnoidea se va a definir como la presencia de sangre en el espacio subaracnoideo. En el 80% de los casos van a ser secundarios a la ruptura de un aneurisma saccular. Va a representar entre el 4 y el 7% de estos eventos vasculares y tiene una alta morbimortalidad, donde el 45% de los pacientes van a fallecer en los primeros 30 días. Su principal factor de riesgo pues es la hipertensión, igual está el tabaquismo, el etilismo intenso, historia de hipertensión igual por parte de los familiares y enfermedades hereditarias del tejido conjuntivo. También están los aneurismas, pues, que se localizan en la circulación anterior en el 80% de los casos, en una mayor frecuencia en las bifurcaciones arteriales en la circulación posterior, siendo frecuentes en la arteria basilar. El 15% de los casos se van a encontrar como aneurismas múltiples, y ya pues el riesgo de la rotura del aneurisma va a depender tanto del tamaño como de la localización. Y en cuanto a la fisiopatología de la hemorragia subaracnoidea, pues aquí la elevación del flujo sanguíneo cerebral produce cambios en la remodelación de los vasos, la dilatación y cambios en el grosor de la pared, remodelación extrínseca y remodelación asimétrica. Y pues con este aumento del flujo sanguíneo en el segmento distal del cuello del aneurisma, es lo que se va a denominar como zona de impacto. Esta alteración se presenta como recirculación dentro del saco aneurismático, transformándolo de un flujo alto a un flujo bajo con cambios de dirección dentro del mismo. Los componentes sanguíneos permanecen en las regiones de bajo flujo durante más tiempo, y esto favorece la adhesión de leucocitos y plaquetas al endotelio y expresión de moléculas de adhesión celular tipo 1 y citocinas, y estas moléculas atraen neutrófilos y monocitos circulantes que facilitan la infiltración de la pared del vaso por polimorfonucleares, lo que a su vez pues secretan metaloproteinasas
elastasas y citocinas, que son los que favorecen la remodelación extrínseca. Siguiente. En cuanto al diagnóstico, pues lo voy a decir general, aunque pues cada una tiene sus puntos específicos para el diagnóstico, ¿no? Pero para ahorrarnos tiempo, pues la voy a decir pues lo más importante a nivel general para que se tome en cuenta en todas, que sería pues el diagnóstico va a ser fundamentalmente clínico, basado principalmente pues en la anamnesis y la exploración física. En la anamnesis pues ya sabemos la edad, factores de riesgo cardiovascular, antecedentes previos de un evento vascular o de traumatismos, tomar en cuenta la sintomatología deficitaria o la acompañante, como lo son las cefaleas, las náuseas, los vómitos o las convulsiones. También tomar en cuenta la forma de inicio, si es instantáneo, que sea en minutos, agudo en cuestión de horas, o subagudo, que pues ya que tome días. También la evolución desde el inicio y pues antecedentes farmacológicos, ¿no? Como anticoagulantes. Y dentro de la exploración física, pues la evaluación ABC y la valoración de la necesidad del soporte vital avanzado. En la exploración física general, pues se debe buscar específicamente arritmias, soplos cardíacos, carotidios, pulsos simétricos y pues la valoración de la tensión arterial. También debe haber una exploración neurológica sistematizada que incluya pues el nivel de conciencia y la orientación, si hay alguna alteración del lenguaje como la disartria o la fascia, la exploración de nervios craneales, función motora y sensitiva, también los reflejos osteotendinosos y la función cerebelosa y signos meningios. Y pues para guiarnos un poquito en el diagnóstico diferencial, pues en esa tabla se muestran características tanto del EBC hemorrágico como el isquémico. Igualmente se utilizan estudios paraclínicos para poder establecer el diagnóstico específico, como es la tomografía computarizada sin contraste, la resonancia magnética y la angiografía. Siguiente. Bueno, en cuanto al diagnóstico, este es para el infarto cerebral. Esta se utiliza para cuantificar la gravedad del paciente y pues esta escala usa 11 parámetros que reciben un puntaje entre 0 y 4 y su resultado va a oscilar de 0 a 39 y pues según la puntuación que se obtenga se va a catalogar en un grupo según pues la gravedad, ¿no? Si es menor o igual a 4 puntos va a ser un déficit leve, si es de 6 a 15 puntos el déficit es moderado, de 15 a 20 puntos va a ser ya un déficit importante y el mayor a 20 puntos ya estamos hablando de que el déficit neurológico es grave. Siguiente. Y en tratamiento, pues tenemos medidas generales y unas específicas. En cuanto a las generales, está la evaluación de vía aérea y circulación. Como ya lo dije, valorar la necesidad del soporte vital avanzado y también valorar el nivel de conciencia, oxigenoterapia y estar motorizando siempre la tensión arterial, la frecuencia cardíaca y el electrocardiograma. Y las medidas específicas están, pues, tratar hipoglucemia y convulsiones siguiendo un protocolo específico, tratar de la presión arterial, irla descendiendo de manera lenta. En caso de, bueno, prevenir los vómitos con metoclopramida intravenosa y analgesia con metamizol, opiáceos o tramadol si se precisa. Se busca prevenir o tratar hipertermia, hipoxia e hipercapnia
Y si hay agitación, tratarse por vía intravenosa con haloperidol o midazolam. Y pues también en medidas específicas pues entra el tratamiento quirúrgico. Siguiente. Bueno, ¿me escuchan bien? Sí. Ok. Bueno, yo les voy a hablar sobre la enfermedad oclusiva. A ver. Bueno, antes que nada, dentro de una enfermedad oclusiva está principalmente la enfermedad arterial oclusiva periférica. Esta enfermedad es un problema circulatorio común en el cual la obstrucción arterial reduce el flujo sanguíneo a las extremidades. Al desarrollar esta enfermedad, el flujo sanguíneo es insuficiente para cumplir la demanda metabólica y pues causa síntomas, especialmente dolor muscular en la pierna al caminar, que es algo muy característico, que es la claudicación intermitente de las extremidades. Bueno, dentro de esta enfermedad arterial oclusiva periférica, se refiere a manifestaciones también dentro de ella de oclusivas de la aterosclerosis, la enfermedad tromboembólica y otros procesos patológicos menos frecuentes como la arteritis de Takayasu y una tromboangiitis obliterante. Siguiente. Ok. Dentro de los factores de riesgo se encuentra el tabaquismo, hipertensión arterial, diabetes mellitus, dislipidemia, colesterol total arriba de los 200 miligramos por decilitro, edad avanzada, es decir, arriba de los 50 años, ya que estos son más prevalentes, también hiperhomocisteinemia y la homocisteína es un tipo de aminoácido que el cuerpo utiliza para... disculpa, ¿habló alguien? Bueno, la homocisteína es un tipo de aminoácido, una sustancia química que el cuerpo utiliza para producir proteínas. Normalmente la vitamina B12 y la B6 y el ácido fólico lo descomponen para que éste sea aprovechado por el cuerpo. Y también otro factor de riesgo es la obesidad, arriba de 30. También otro, pues, es tener antecedentes, ¿no? Disculpe, ¿está hablando, doctor? ¿Perdón? Ok, es que se escuchaba ruido, perdón, discúlpeme. Bueno, otro factor de riesgo es historia familiar, antecedentes, ¿no? De enfermedad arterial periférica, enfermedad coronaria, accidente vascular o accidente cerebrovascular. Siguiente, por favor. Bueno, como ya lo había dicho antes, ¿no? La enfermedad arterial periférica está la aterosclerosis, que también se puede llamar o denominar como enfermedad arterial oclusiva aterosclerótica, pues que la primera causa obviamente va a ser la aterosclerosis. Y pues ese es un trastorno vascular prevalente que afecta aproximadamente al 10% de las personas mayores de 65 años. La patología aterosclerótica es idéntica a la observada en la enfermedad coronaria o cerebrovascular y los principales factores de riesgo coronario también están asociados con la enfermedad arterial oclusiva periférica. Y pues que son tabaquismo, diabetes mellitus, dislipidemia y hipertensión. También el 40% de los pacientes presenta enfermedad cerebrovascular
Y pues aquí es importante que pues una aterosclerosis más una enfermedad arterial oclusiva periférica aumenta a 2.5 mayor el riesgo de muerte. Tenemos que conectar. Ajá, Y ya son las 11. Doctor, Ahora sí, tener desconectado mi micrófono. Estaba diciendo que este tema que estás manejando en este momento, de la enfermedad oclusiva periférica, ya se escapa un poquito al propósito de nuestro curso. El propósito de nuestro curso era hablar de la enfermedad vascular cerebral, que fue lo que hiciste muy bien. Entonces, hasta ahí le damos por terminado el tema, y luego pues ya nos dieron las 11, así que ahí vamos a dejarlo. Nos vemos el próximo lunes. Ay, el lunes es 16. Vamos. Bueno, nos vemos el próximo miércoles. Tengan un Doctor, feliz... Mande. una pregunta. Sí. Nos enteramos que les dijo al grupo 5 que iban a tener examen el sábado. ¿Para nosotros también aplica? Ah, sí, claro. Es que ¿No no les nos había había dicho? comentado. No, no nos dijo. Ah, Entonces pues ya se los queríamos... estoy diciendo. Ya se los estoy diciendo. De hecho, el sábado pasado era cuando íbamos a tenerlo. Nada más que vino la cosa del COVID y esas madres. Y se nos distorsionó todo. Pero es un examen muy sencillito. El sábado próximo, a las 10 de la mañana, abren ustedes sus Teams, y ahí va a aparecer un cuestionario. Son 50 preguntas. No, son menos. Son 35 reactivos. Valen 2 puntos cada uno, son 70 puntos. Ok. Son casos clínicos muy sencillitos, más que nada cuestión de criterio. Y en cuanto a los mapas, ¿hasta qué día tenemos para entregarlos? El viernes, El viernes. sí, señorita, Ok, muchas gracias. nada.